Hola, les habla Rubén Cedeño desde la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión dándole curso a un seminario que ya llevamos varias actividades realizadas sobre metafísica de la misa. Pero dentro de este seminario o curso tenemos como varias partes y hoy iniciamos una nueva parte que es la explicación del lugar donde se hace la misa. Ya hemos ido conversando de las diferentes partes de la misa, en algunas profundizando mucho. Ahora vamos a ir a este punto complejo, muy amplio, y por supuesto, como es de imaginar, ha sido una selección que he hecho dentro de tantas cosas importantes que les puedo hablar, les voy a conversar de las más importantes. Secretos de basílicas bizantinas y románicas. Es un título muy largo, pero abarca pues lo que vamos a trabajar. Todo esto está en el libro Misa, que ya está disponible en las redes. Vamos a entrar entonces dentro de esto por el principio, por tiene que ser. ¿Dónde se supone que comenzaron las primeras misas? Pudo haber sido en las casas de los primeros cristianos, en Roma, en Jerusalén, pero vamos a ubicarnos en Roma debido a que allí se constituyó el epicentro del desarrollo de los primeros cristianos, y si no es ese el único epicentro, porque no lo es, pero es que tenemos que buscar un eje para poder avanzar sin dispersarnos en etcéteras. Y por eso voy a agarrar como epicentro Roma. Y es posible que en las casas patricias romanas de los primeros cristianos hayan comenzado a hacer no la misa como la conocemos ahora, sino aquella parte esencial de la misa, que es la transubstanciación de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Cómo fue? No hay muchos datos. O sea, las primeras veces que esto se hizo, puede ser que haya sido algo como muy cotidiano. Vamos a recordar lo que hizo Jesús, vamos a agarrar este vino que se convierte en su sangre. No hay datos precisos y detallados al mínimo. Hay datos, pero no detallados al mínimo de cómo fue. Y dentro de esos no detalles o falta de detalles está el que en las catacumbas se hayan podido hacer las primeras misas o no, pero lo más seguro es que sí. Esto se ha discutido muchísimo. En los años que llevo de vida en esta encarnación, en mi primer viaje a Roma, donde era un post-adolescente, se decía que sí. Después pasó un tiempo en que se decía que no. Se decía que sí, que los primeros cristianos vivían en las catacumbas y hacían las primeras misas. Después vino un periodo muy largo de muchos años en que decían que no. Y ahora no se sabe ni si sí ni si no, pero bueno. La información existe y la información se puede dar. Son varias las catacumbas. Las más visitadas son las de San Calixto,
mi persona las sigue visitando, ya les explico por qué. Son tan extensas que en unos años están abiertos algunos pasillos con algunas cosas importantes y en otros años están abiertos otros pasillos con otras cosas importantes, o en un mismo día, para, si tienen mucha gente, a grupos de visitantes los llevan por unos pasillos y a otros por otro, y uno no puede escoger. Entonces siempre hay algo nuevo que ver en vista de esto que les estoy anunciando. Cuando entramos por esa puerta que ustedes están viendo allí, lo que se encuentran es con esto, con un césped muy bien cortado, y nadie ni se imagina lo que pasa por debajo, que es realmente importante. Y están pues las tumbas de los primeros cristianos, pero por supuesto no me voy a poner a estarles enseñando tumbas y tumbas anónimas o personas medianamente conocidas. Me fui a esta, que aunque Santa Cecilia ya no está aquí enterrada, pero fue donde estuvo, y hay muchas teorías que ella venía corriendo, la venía persiguiendo un general romano, un soldado romano, le dio un corte por el cuello, ella corrió, se metió dentro de las catacumbas y murió como que por allí, y han hecho esta estatua tan hermosa donde ella se le ve el corte de la espada, y hay algo que si no se lo señalo no lo van a poder ver, que es que tiene en la mano derecha el símbolo de la Santísima Trinidad hecha con los dedos, así. Actualmente los restos de Santa Cecilia están en una iglesia muy importante, no se las puse porque íbamos solamente a tratar catacumbas, y la iglesia no es, donde ella está enterrada ahora, no es una catacumba. Está una figura exactamente igual a esta que estamos viendo, y con respecto a que sea patrona de los músicos, parece ser que ella no sonaba pero ni un pitico, ni una flautita. Parece que nunca vio una pandereta. Bueno, no me voy a meter en esos asuntos, y he conocido personas que se han dicho que son la reencarnación de Santa Cecilia. Bueno, se han tejido muchos asuntos, no me voy a meter en eso, pero sí les puedo dar estos datos para que sepan. Estamos en donde, en las de San Calisto, la dopia hay que pronunciarla, Calisto. Muy bien. Los primeros cristianos salen y verdaderamente la misa comienza a realizarse en una estructura especial para misas, como es hasta el presente, después de lo llamado el Edicto de Milán. Pero como todo lo cambian, los historiadores, no sé si en el pasado cambiaban, pero desde que yo nací hasta esta parte, yo creo que si uno compraba una enciclopedia, la enciclopedia que yo usé para estudiar, cuando estaba pequeño la tuve que botar, porque ya todos los datos estaban superados. Ahora no se le dice el Edicto de Milán, sino la tolerancia del cristianismo. Pues han dicho y desdicho este asunto, pero no me voy a meter tampoco en ese problema. A ustedes lo que les interesa es la información. Promulgado en Milán en el 313. ¿Qué siglo? Siglo IV. Firmado, miren ahora, porque siempre se decía que lo hizo Constantino. Ahora se dice que no, que lo firmó nada más él. Entonces yo, para ser un poco moderno, ¿verdad?, puse también lo firmó Constantino el Grande, donde se establece la libertad de credo. No fue, también están diciendo, que no es que dieron permiso al cristianismo, sino fue libertad de credo, y por supuesto el cristianismo se incluyó dentro de eso.
y dio fin, eso sí es cierto, a las persecuciones cristianas, y se formaron 1500 sedes episcopales. Estamos hablando que Roma estaba literalmente tomada por el cristianismo, con cerca de 7 millones de cristianos. Estamos hablando de algo importante. Esto fue un suceso de capital importancia en la historia de Roma, en la historia de la humanidad, porque esto dio orígenes a múltiples expresiones culturales que marcaron después toda la Edad Media y el resto de los periodos de la historia. ¿Y por qué digo culturales? Claro, sucesos de importancia religiosa, pero culturales, ¿por qué? Porque ya como analizamos la misa, hasta donde estamos considerados en este seminario, vamos a irnos ahora por otra parte, donde no vamos a poner de lado la parte espiritual, pero vamos a incluir la parte artística. Eso es cultura. Y que si nos vamos a meter, pero bien, bien metidos. Entonces aquí tenemos un icono de Constantino el Grande y su madre, Santa Elena. Muy bien. Constantino no era católico. Su madre era la que era católica. Y él se convierte al cristianismo por una visión que también se está poniendo en dudas, que también la rebaten, etc. Pero si mi persona, haciendo de guía, que lo hago en Roma y lo hago en casi todos los países del mundo, y tengo que dar una información, yo no puedo dar informaciones vagas, duales, que fue aquí, no fue aquí, fue más allá, fue en la esquina del otro lado. No, porque entonces la gente, pedagógicamente, aquí tengo maestros, tú no puedes dar dos informaciones sobre un mismo asunto, porque el cerebro o agarra una o agarra la otra. Digamos el Ponte Milvio, que no fue allí, que era de madera, que era de cartón, que era de plástico. También dicen de todo. Y ahorita Fernando descubrió que dicen que no fue ahí, sino 50 kilómetros antes o 50 kilómetros después. ¿Cómo fue el asunto, Fernando, que me estabas conversando? Fernando está viendo unos documentales de eruditos italianos, los ven italianos, y dicen cosas que, bueno, ¿cómo fue? Claro, que lo que van explicando, digamos, que la batalla se fue desarrollando a lo largo de todo un día y, digamos, comienza la batalla venciendo Constantino, el ejército de Magencio se va retirando y de alguna manera queda atrapado y, digamos, la parte final de la batalla, el desenlace final de la batalla es indudablemente en Ponte Milvio. Bueno, pero mi persona los lleva al Ponte Milvio, tomen la foto, recen, hagan los decretos, que allí Constantino vio la cruz. Que no lo vio en la batalla, que lo vio por la mañana antes de levantarse, que lo vio la noche antes, que fue un sueño, que fue una mariposita, que no sé. Ahí él vio la cruz que le dijo in hoc signo vincit. Muy bien. Y bueno, eso fue capital para el desarrollo del catolicismo. Entonces, ¿qué pasó? Habían unas edificaciones romanas llamadas basílicas que no eran religiosas, eran de carácter civil y públicas, donde se juntaban tribunales, iba la gente a vender, iban vendedores ambulantes, los abogados se citaban allí con sus clientes, se hacían discursos políticos, era como, yo podría decir como un centro comercial o un centro cívico donde se hacían actividades de carácter social y cívico y político. ¿Qué hacen los cristianos? ¿A dónde nos vamos? Pues vámonos a la basílica.
que todo el mundo se puede reunir, ya no nos van a perseguir, ya no nos van a mandar con los leones al Coliseo, vámonos para allá. Y estuvo bien y nadie les dijo nada porque ya estaban respaldados nada más y nada menos que por Constantino. ¿Van entendiendo? Ok. Entonces, después del Edictum Mediolanense, firmado por Constantino el Grande en el 313, ya vamos a reunirnos y vamos a escoger las basílicas. En actividades anteriores les presenté basílicas que se conservan en Roma con las características de hace 2000 años, que las conozco muy bien, me acuerdo, bueno, he tenido viajes a Roma, ni siquiera viajes. He vivido en Roma en diferentes épocas de mi vida con diferentes objetivos. Y me acuerdo que un objetivo, ya yo conocía a Fernando, ya estaba viniendo a la Argentina, y le dije, me voy a Roma, me voy a instalar, a vivir allá, a hacer un estudio de todas las basílicas. Me tardó meses, pero fue muy productivo porque descubrí muchísimas cosas. Y escogí para hoy hablarles de una basílica que por supuesto la tienen ustedes al frente. Cualquiera que no sea Fernando, ¿me puede decir qué basílica tienen al frente? Santa María Maggiore. ¿Qué? ¿Se ve el letrerito por allí? ¿Y cómo lo sabes, nena? En un viaje fuimos con Fernando y... Ah, muy bien, perfecto. Les quería decir algo. Esta es una acotación, no precisamente que tiene que ver con metafísica de la misa, pero sí con la metafísica. Existen 3 grados de facilitadores de metafísica. El facilitador natural, que es aquel que se lee los libros de metafísica y dice, yo quiero dar clases de esto, y lo puede hacer sin tener ningún permiso. Todo el mundo puede convertirse en en facilitador de metafísica. Bien, y de esos hay miles en el mundo entero regados. Muy bien. Hay los otros, que hasta el momento son 450, que son los los facilitadores de metafísica certificados, que han hecho determinados estudios y es un facilitador de metafísica oficial, que nosotros sabemos que lo que está impartiendo está correcto, lo tenemos incluidos en una estadística y todo va bien. Y hay otra categoría que es el maestro de metafísica, Magister Metaphysicum. Este es aquel facilitador que tiene como estudiantes o discípulos a muchos facilitadores. Bien. Para ser facilitador de metafísica natural no hace falta nada. Para ser facilitador de metafísica diplomado o con un registro legal, sí, se le da un diploma, se le da un carnet y tiene que haber concluido unos estudios determinados. Y para ser magíster en metafísica, igual, se le da una credencial, porque esto no se puede llevar al garete. ¿A dónde voy? Ahora lo ligo con lo que estamos hablando de metafísica de la misa. Cuando ustedes participan y veo que saben lugares, sitios, datos, etcétera, están siendo observados, es una manera de que ustedes puedan calificar, ser evaluados para en un futuro ser magíster de metafísica. ¿Me van copiando? Bien, así que me van a preguntar los que están más allá de las cámaras.
¿Y cómo hacemos nosotros para participar? Hablen y ustedes tienen la responsabilidad de decirme, aquí fulano de tal está diciendo que eso es Santa María Maggiore. Ese facilitador yo lo grabo en mi mente para que en un futuro, si quiere ser un magíster, maestro de maestros de metafísica, pues pueda optar, porque por su participación hay evaluación. Y ustedes todos aquí, sin que se asusten, están siendo evaluados. Porque no voy a graduar a ningún magíster de metafísica si no dominan el catolicismo. Y miren que estoy diciendo catolicismo, no cristianismo. Cuando digo catolicismo está incluido el cristianismo, pero con las características del catolicismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo en general, protestantes, luteranos, no tienen una secuencia de historia del arte, de historia de la música, de protocolo eclesiástico como lo tiene el catolicismo. ¿Sí? No los estoy menospreciando, sencillamente que nosotros como metafísicos, esto es lo que hemos escogido como estudio más profundo del cristianismo. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Muy bien, pero la evaluación no se va a quedar allí. Vean los teléfonos, si alguien quiere decir algo, me dicen quién está diciendo algo. Vamos a ver ordenadamente, pueden levantar la mano y pueden participar por los teléfonos, qué hay allí adentro, qué significa esta iglesia para el catolicismo. Si saben, si no saben, no importa, para eso está la actividad. Muy bien, vamos a ver, Fernando Arbelo. En el altar hay un Moisés que perteneció a Jesús. ¿Cómo que un Moisés? Moisés está en San Pietro in Vincole. ¿No está Moisés de madera? No, Moisés es el personaje bíblico que sacó el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Ajá. Una que se dice que perteneció. Está en el altar, bueno, está allá adentro, pero no está en el altar y yo ahora se los aclaro. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Quién quiere decir algo más de lo que hay allá adentro? Ok, si sabe, si no, no están obligados a participar. Bien, entonces, Fernando, yo sé que tú sabes, hemos ido 501,000 veces y bien, pero bueno, puedes participar. Muy bien, dale. Bueno, primero que nada, es una de las 4 basílicas papales de Roma. Bien. O sea, es parte pertenece al Vaticano. Está también el primer nacimiento o el primer pesebre de la historia de la humanidad que se conserve, hecho por el escultor, el artista Arnolfo Di Cambio. ¿Qué más? Está también el icono de Salus Populis Romani. Bueno, te dejo que hable de Sí, no, claro. Sí. Y también está la tumba de Gian Lorenzo Bernini. Bernini, muy bien. Prácticamente, bueno, hay otros detallitos que también los vamos a ver ahora. Vamos entonces a entrar dentro de esta basílica. Bien, esta basílica fue hecha por algo muy curioso. El agosto de los europeos, el agosto de los romanos, es como el enero, febrero de los argentinos, un calor a muerte. Y resulta que ese agosto, con un calor de 45 grados, nevó. Y se lo atribuyeron a un milagro de la Virgen en un lugar donde está ahora esta basílica que es Santa María Maggiore. Y el Papa
Liberio dibujó la planta, cuando digo la planta es como el mapa del piso de la iglesia, pero se le dice planta, lo dibujó y ahí lo vemos dibujándolo para que se hiciera la primera iglesia mariana de Occidente. Porque la primera, en realidad, la fuimos a visitar, ¿en dónde, Fernando? La primera iglesia a María está en Turquía, en Éfeso, donde se hizo el concilio de Éfeso. Bien, seguimos. Esta es la iglesia por dentro. Santa María, ¿qué quiere decir Maggiore? La iglesia de Santa María la mayor de las iglesias a Santa María. La planta es basilical. Las plantas basilicales son rectangulares. La estoy tomando de ejemplo no porque sea la más genuina, sino que ya vimos algunas genuinas en otra actividad y por supuesto tengo mucho para ofrecerles a los estudiantes diferentes ejemplos. Vean el piso. El piso es importante que lo observan. Vamos a ver la planta. Ahí vemos planta completamente rectangular. Aquí está la puerta. En Roma existen 4 basílicas mayores y una de ellas es una puerta santa, es rectangular. Aquí está el ábside y de alguna manera aquí ya se comienza a predibujar una cruz latina, más o menos, como los brazos de la cruz que simboliza el ser humano, y en el corazón del ser humano es donde está el altar, donde se dice la misa y donde baja Jesús, porque indudablemente el Cristo interno, uno de los lugares donde siempre tradicionalmente se le ha adjudicado su presencia es en el corazón humano. ¿Les vale? Muy bien, qué bueno. Y esto es el baldaquino. Baldaquino es esta, digamos, construcción sobre los altares. Cuando me dijiste que la cuna del niño Jesús estaba en el altar mayor, no está en el altar mayor, está debajo del altar mayor, o sea, no es visible. Cuando vamos allá, pues lo que vemos es esto, y hay unas escaleras, y se las voy a mostrar acá. Aquí está una escalera, la puertita de la escalera, y hay otra por el otro lado, que bajan a donde está la cuna del niño Jesús, que trajo Santa Elena, la madre de Constantino, a Roma. Que si es, que si no es, que si el carbono 14, que si esto, que si lo otro, no va a ser mi problema a exponer en esta actividad. Está no dentro de la iglesia, sino en un museo debajo de la iglesia, el presepio o nacimiento o Belén de Arnolfo di Cambio. Estamos hablando del siglo XIII, que son las primeras figuras de un nacimiento. Aquí tenemos, por supuesto, a María. Se supone que San José, creo que serán estos los 3 Reyes Magos, y por allí vamos. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la misa? Mucho. Y tengo que irme a la parte mágica de la misa, aunque dentro del catolicismo no se use la palabra magia ni mágica, pero bueno, estamos hablando de metafísica de la misa. Bien, ¿qué pasa? Todos estos asuntos, que si la cuna del niño Jesús, el primer nacimiento, eso emana energía, eso emana electrones.
Esos electrones que emanan estos objetos son de una altísima vibración. En estas basílicas no dejan que cualquier curita haga una misa. En el altar mayor solamente lo puede hacer el Papa o alguien autorizado por el Papa, para que no contaminen eso con vibraciones menores, sino las más altas. Y todos estos objetos contribuyen cuando se hace la epíclesis, cuando se hace todos los pasos de la misa. El Señor esté con vosotros, que ya todos lo han estudiado en este curso, y si no, vean los videos anteriores. Esto da un aporte. Lo que voy a decir no es oficial, no es general, no es objetivo, completamente subjetivo, pero mi persona cuando entra a una iglesia, yo siento si la iglesia está cargada de energía sagrada o no está, pero a la puerta me doy cuenta. Y generalmente es debido a objetos sagrados que tenga esta iglesia. Por supuesto, esto no es información católica que va a aparecer en ningún libro de ningún sacerdote. Esto no está en ningún código de nada. Esto es algo sumamente subjetivo, pero bueno, de eso se trata este curso, de asuntos que van un poquito más allá de los textos oficiales del catolicismo. Bien, el piso de la iglesia es comatesco. Este nombre proviene de una familia que hacía este tipo es de piedras, no es ladrillos, de piedras con este tipo de dibujos, y el estilo tomó el nombre de esa familia, y por supuesto son unos pisos muy antiguos, y la mayoría de las basílicas antiguas romanas tienen piso comatesco. Sé de muestras de pisos comatescos actuales, réplicas o copia de esto. Por ejemplo, la iglesia que está en la prelatura del Opus Dei en Roma, que no es algo de libre acceso, y mucho menos bajar hasta donde está esa iglesia, es estilo basilical muy pequeño y tienen el piso comatesco, que les debe haber costado una fortuna hacerlo. Bien, allí se venera María Salus Populi Romano. Queríamos traerle un icono de allí, pero Fernando dejó todos sus objetos sagrados en Roma, los dejó en Roma, los que teníamos en la casa. Pero lección, nos tenemos que traer un icono de esta Virgen. Se habla de que la primera figura de la Virgen la pintó San Lucas, y se habla que es esta, la original. Esta Virgen, su nombre quiere decir María, la que le da la salud al pueblo romano, o la Virgen de la salud del pueblo romano. Soy devoto de ella de siempre, cuando me enteré en mi primer viaje a Roma, que era un posadolescente, de lo que esto significaba, pues ya me compró la Virgen al 100%, y en Roma, en la casa que humildemente ocupamos, tenemos un icono hecho moderno, por supuesto, pero copia fidedigna de este original. Es importante aprenderse el nombre porque tiene historia, es parte de historia del arte, sabérselo, y el Papa Bergoglio también es devoto de esta Virgen. Muy bien. Aquí vemos imaginariamente a San Lucas pintando ese cuadro.
es un ícono. El ícono es pintura sobre madera, generalmente con fondos dorados, sin paisajes y sin perspectiva. Una pintura muy antigua. Les dije, bueno, ustedes colaboraron, participaron diciendo que había dentro de la iglesia, pero este es uno de los tesoros más preciados, que son los pelos de la Virgen, los cabellos de la Virgen. Está en este relicario y es muy importante. Esta foto es personal, porque creo que eso no está en ninguna parte. Está la tumba de Gian Lorenzo Bernini. Para mí es muy importante, esta foto está tomada como estaba antes. Creo que el Papa Bergoglio le mandó a poner ahora un cerco para que, como respeto, pero estaba allí incluso oscura. Hoy en día ya le han puesto un reflector y una cantidad de cosas. Vamos a ver, abro el foro de los que están aquí presentes, a ver quién puede colaborar diciéndome qué hizo Gian Lorenzo Bernini. Por favor, abran los teléfonos y vean si alguien de los que están conectados con nosotros pueden colaborar. Es importante que colaboren para que no vayan a decir que los que están detrás de los teléfonos no dicen nada. ¿Qué hizo Gian Lorenzo Bernini? Muy bien, Fernando Arbelo. Entre otras cosas, la columnata que está, la columnata que está en Ciudad del Vaticano. No, ¿cómo que la columnata? En la Ciudad del Vaticano hay muchas columnatas. La columnata de la plaza que está frente a la... ¿Cómo se llama? Esa plaza tiene nombre, ella no es huérfana. Ella no es apócrifa. Ella no es expósito, se dice expósito. ¿Saben qué es expósito, no? Cuando no se tiene apellido. Ella no es expósita. La columnata de la Plaza San Pedro. Pégale. Por mi culpa, muy bien. ¿Qué más me pueden decir? Más nada. Dime tú. Hay dos esculturas, la escultura de Apolo y Dafne. Maravilloso, un aplauso para ella. Y la otra es el rapto de no me sale el nombre. Proserpina. Proserpina, ahí está. Muy bien. Seguimos entonces. Ya. Entonces tenemos la columnata de la Plaza San Pedro en Roma. Y tenemos esto, el rapto de Proserpina. Para que vean, bueno, esto me capturó, me envolvió la primera vez. Aquí lo vemos, la escultura completa, pero aquí vemos un detalle. Esto es mármol y miren dónde la mano está agarrando a Proserpina y el hundimiento, la flacidez de la carne. Es mármol, señores. Y parece que fuera plastilina. No, eso es lo más grande. Y la verdad que cuando vamos al museo de la Villa Borghese, es para ver, por supuesto, toda la escultura, pero ver ese detalle en persona es impresionante. Muy bien. Esto que vamos a hablar ahora, ya deja el teléfono para que atiendas a tu actividad. Solamente cuando te diga si alguien está participando, ocúpate, porque si no, vas a perder tu actividad. Bien, esto es importantísimo. Cuando se dividió el Imperio Romano era tan grande y tan grande que miren, aquí está España, todo esto es Imperio Romano, España, Francia, Alemania, por supuesto Italia, todo lo que es Turquía, Grecia, Turquía aquí, Grecia, Medio Oriente, Israel, norte de África, Egipto, norte de Marruecos, todo eso era el Imperio Romano. Y en esa época, yo no sé si ustedes saben, no había internet. Qué pena. Por lo tanto, dirigir todo eso era caótico.
y decidieron dividirlo en dos, el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y aquí lo tengo marcado en colores, el de Oriente y el de Occidente. ¿Qué queda en Occidente? Bueno, por supuesto, Italia, la antigua Yugoslavia, Alemania, Francia, etcétera, España, norte de África, y quienes quedan del otro lado, lo que hoy en día es Turquía, Grecia, Israel, Egipto. A ver si lo podían controlar. Y ponen dos capitales. Roma queda como que un poquito en segundo lugar, pero pasa a ser Ravenna, que está un poquito, Ravenna está aquí. Aquí está Roma. Entonces ponen como capital Ravenna, que está como por aquí más o menos. Y la otra capital es Estambul actualmente, que viene a ser Constantinopla, nombre en honor a Constantino. ¿Lo tienen claro? Sí. Esto es muy importante porque se van a desarrollar estilos arquitectónicos distintos, iglesias distintas e incluso ritos de hacer la misa con diferencias. Muy bien. Entonces surgen las catedrales bizantinas con influencia del Imperio Romano Oriental. Es un arte propio del Imperio Romano Oriental, más o menos a partir del siglo V, que surge más o menos también con Bizancio en Constantinopla, en Bizancio. Hoy Estambul surge el uso de las cúpulas, pero las cúpulas no se inventaron en el bizantino. Ya los romanos, los antiguos romanos, usaban cúpula. Hay una cúpula muy famosa que todavía se conserva del antiguo Imperio Romano, que es donde está el Panteón. Muy bien. El uso de mosaicos, se implantó el uso de la planta de cruz griega y de la planta cuadrada, que tiene una vinculación con los 4 puntos cardinales desde el punto de vista mágico, con los 4 vehículos inferiores del ser humano, el cuerpo físico, vital, emocional y mental, los 4 elementos. Este arte tiene reminiscencias griegas, porque está como para este lado, más hacia el oriente. Románica, siria, persa. Ya miren a dónde se está yendo todo este asunto, que busca transmitir lo trascendente, que es el principio crístico. Usa los arcos de medio punto, como el arte románico, pero sumamente cargado de elementos y la profusión de mosaicos. Por supuesto que en América no hay nada bizantino original, pero pueden haber en el interior de algunas iglesias de Buenos Aires, pueden encontrar en la iglesia del Espíritu Santo, somos vecinos, nosotros vivimos al lado de esa iglesia, algunos elementos dentro de la iglesia bizantino. Algunos elementos. Muy bien. Entonces, les tengo que poner como ejemplo la Hagia Sofía. Actualmente, no, bueno, ha pasado muchos líos aquí. Es una iglesia católica, templo católico, después pasó a ser mezquita y hoy en día museo. Y el otro día como que leí que pueden ahora hacer rituales, pero solamente los musulmanes o los católicos también. Volvió a funcionar como mezquita. Como mezquita. Cada día cambian el asunto. Muy bien. Como ustedes pueden observar, tenemos una cúpula importante. El peso de la cúpula, lo más terrible arquitectónicamente es el peso de la cúpula, pero se descargan estos pesos con estos contrafuertes que tenemos por acá
Y bueno, es bastante interesante. Nosotros realmente, antes de la pandemia, el último viaje que hicimos antes de la pandemia fue hacer un estudio de esta basílica allá en Constantinopla. Me fui con Fernando y con otras personas más a estudiar esto y explicárselos detalladamente. Miren el interior, qué hermoso. Esto es bizantino, propio. Profusión de cúpulas, cantidad de teselas, de mosaicos y muy oriental. ¿Lo están viendo? Lo pueden capturar lo que estamos hablando, ¿verdad? Bien. Pero un poquito más acá se hace esta también basílica al mismo estilo bizantino, y es la basílica de San Marcos de Venecia. Está muy cerquita del Gran Canal, a pocos pasos, y ven la profusión de cúpulas, de adornos, muy oriental. Vamos a ver si alguien se acuerda qué hay allí adentro. Vamos a ver, pero te has vuelto muy inteligentita, Paulita. Dentro está, entre otras cosas, la tumba de San Marcos. Está la tumba de San Marcos, maravilloso. Tal vez una de las cosas más importantes. Muy bien, ¿qué más te acuerdas? La pala de oro. La pala d'oro. Muy bien, que ya la vamos a explicar. Bien, me parece que con esos datos es suficiente. Pasemos al interior y miren las cúpulas. Qué hermosas. Ya saben, una de las características del bizantino es las cúpulas. Muy bien. Aquí vemos la planta. Es planta de cruz griega, que son los 4 brazos iguales. Ya les dije, semejan los 4 puntos cardinales, los 4 elementos. Es mágico, ¿verdad? Muy bien. Pero aquí se ve un poquito esto alargado por la entrada, una cantidad de elementos, pero más o menos para que tengan idea del asunto. El interior. Como me decía mi mamá, mi madre, yo no sé por qué mi mamá tiene metida la cucharilla en todo lo que hablo. Desde chiquito me decía, mi hijo, mi mamá conocía por supuesto todo esto y viajaba por todo esto con mi papá. Me decía, mi hijo, lo que usted vea dorado, yo se los digo como me lo decía mi mamá, que se lo decía a un niño, para que no se me olvidara nunca. Me decía, en esa época, hacer el color oro era muy caro. Salía más caro imitar el oro que ponerlo de oro de verdad. Y por eso los techos son de oro. Teselas de oro. Tesela es el pedacito de piedra con que se hace un mosaico. Para que se ubiquen, ¿no? Todo esto que ustedes ven aquí son las cúpulas que ya vieron por fuera. Esto es el ábside, que es la parte final de la iglesia. Esta parte, pues, yo no sé si esta foto es mía o la saqué de por allí. Uno puede andar por todos esos sitios. En realidad es un espectáculo. El espectáculo más grande es quedarse allí a oír misa a las 7, 8 de la noche, en que no hay turistas, y ahí hay una energía tremenda. Bien, esta es la pala d'oro, la joya más grande del mundo. Todo eso es oro y piedras preciosas. De día lo tienen de espalda al altar y de noche cuando van a decir la misa la ponen de frente a la feligresía. Esto, bueno, es un respaldo energético de los más grandes, porque cada piedra preciosa tiene un significado y un porqué. No quiero presumir de nada de mi persona, pero por eso hoy me traje el ephod. Esto es una pieza judía, me costó mucho conseguirla en Jerusalén. Era el pectoral que usaban los sacerdotes
antiguos del pueblo de Israel, teniendo conocimiento de las piedras, esto tiene 12 piedras, la pala de oro tiene más de 12 piedras, es puras piedras preciosas, porque capta la energía y la manda a la feligresía. Y por eso usar las joyas, que todavía pues hay altares, aquí en Buenos Aires hay una iglesia, la iglesia del Santísimo Sacramento tiene joyas en el altar. El otro día que fuimos a misa, entre un rezo y otro, yo le decía, Fernando, mira el lapislázuli que está allá. Fernando, mira la rodocrosita que está del otro lado. Porque eso es importante. Eso no quiere decir que una misa hecha con un mantelito blanco en una mesita de madera no tenga fuerza. Pero también tengo que decirles que, por favor, esto no fue hecho en balde, ni de adorno. ¿Van entendiendo un poquitín? Sí. Bien. Por supuesto, una sola visita a la pala de oro, creo que uno no llega a capturar todo lo que ahí se ve. Le puse esta foto con la escala humana para que ustedes vean qué tan grande es. ¿Quién de ustedes ha ido con nosotros a la pala de oro? Qué bien. Tú fuiste también, sí. Tú también viniste con nosotros. Muy bien. Maravilloso. Se puede decir con todo respeto que la misa, y a veces enmarcada dentro de ciertos templos, puede considerarse mágica. Como ciencia indescifrable, o sea, la magia, esto es un concepto que mi persona está expresando. No verlo como brujería, no verlo como un artificio nigromántico, por decirlo de alguna manera. Es como la ciencia indescifrable con que se producen efectos inexplicables, que no son hechizos y que pueden ser científicamente descifrables en el futuro. Vendrá un día, por ahí lo hay, en que vendrá gente con unos aparatos y van a medir eso, ya eso existe. Bueno, esa energía se puede utilizar para la misa. Se le dice magia a un aspecto de la ciencia que en el presente es incomprendido. ¿Están capturando parte de esto? Muy bien. Bueno, aquí tienen la pala de oro en un close-up. Todos los colorcitos que ven son piedras preciosas. Bien. Ya lo mencionaron cuando les pedí por favor si podían participar. Mencionaron que estaba la tumba de San Marcos. Muy bien. Y está este ícono de Nuestra Señora Nicopeia. Soy devoto de esa Virgen. Cada vez que voy me le siento al frente a rezar, a hablar, a hablarle a ella, a meditar en ella. Y se dice que también fue hecha por San Marcos. No, perdón, San Lucas. Vamos, es una María Teótocos, preciosa. No sé si ustedes pueden capturar la belleza del arte de esa época. Bien, salimos ahora ya del este estilo bizantino y nos vamos a ir al románico, que es el de estilo que le sucedió después. Surgió en el siglo X. ¿El anterior cuándo había surgido? En el siglo V. 5, o sea, tuvimos ¿cuántos años para que evolucionara? 500. Esto es importante saberlo porque hoy en día las cosas evolucionan muy rápidas. Tú, mientras estás comprando la computadora y la estás pagando, ya salió otra computadora más adelantada. Ok, en esa época no. Los muros eran muy gruesos en las catedrales románicas, vamos a ver un ejemplo ahora, sólidos de piedra o de ladrillos cocidos para poder sostener la techumbre que era muy pesada.
eran estructuras macizas con pocas ventanas, porque las ventanas no existían los pilares, no existían las columnas para sostener la techumbre. La techumbre era sostenida por las paredes. Y si abrías huecos para ventanas, debilitabas la pared y se te venía el techo abajo. Por eso no se abrían tantas ventanas. Por lo tanto, las iglesias eran oscuras. Se conservan muchas iglesias románicas. Aquí en Buenos Aires hay copias de iglesias románicas, neorrománicas, pero que no tienen todas las características, sobre todo esto de esas paredes tan anchas. Esa oscuridad invitaba al recogimiento, a la meditación. Usan el arco de medio punto, si no lo conocen ahora se los enseño. A veces tenían al frente un ojo de luz para que se pudiera iluminar, que era llamado el rosetón, que después lo hereda el arte que vamos a estudiar en la próxima actividad, el gótico. Generalmente podían poseer una nave o 3 naves, siendo la nave central de techo más alto. Y los 3 naves simbolizan los 3 aspectos de Dios. Bueno, no puedo ponerles otra, sino mi iglesia, mi basílica románica favorita, que está en Milán, que es la de San Ambrogio o San Ambrosio. Esto es el arco de medio punto, que es heredado del estilo romano. Ven las paredes pesadas, ladrillo cocido, miren los muros muy sólidos. ¿Qué tiene esta iglesia adentro? El que ha ido allí, que me imagino han sido muy pocos, yo creo que nunca he dirigido, sí he dirigido grupos en Milán, pero creo que ninguno de ustedes han estado en ellos. Fernando quiere participar, muy bien. Bien, debajo del altar están los restos de San Ambrogio, San Protasio y San Gervasio. Y San Gervasio. Yo siempre me equivoco y digo Gervasio y Potasio. Y Gervasio y Protasio. Muy bien. ¿Qué más pasó allá adentro? Pasó algo importante. ¿A quién? Otra persona que lo diga. Allí nació el canto ambrosiano. Muy bien, allí surgió el canto ambrosiano. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, allí por supuesto vivió San Ambrogio. Bueno, mejor dicho, está el cuerpo de San Ambrogio. Déjeme decirle cuál es. Está aquí. Es impresionante. ¿Tú estuviste, Liliana? Muy bien. Pasó algo. Para poder entender a San Ambrogio, tenemos que irnos al arrianismo. Esto es cultura general, historia, no solamente del arte, historia universal. Fue una de las primeras llamadas herejías del cristianismo, que salió a flote en el siglo IV, época en que estaban en auge el estilo bizantino. Fue fomentado por un presbítero de Alejandría llamado Arrio, que por él terminaron llamándose arrianos. Todo lo que seguían Arrio se llamaban arrianos. O sea, Arrio, arrió con todos. Diferían del concepto católico de la Santísima Trinidad, que no me voy a meter en ese lío porque es un lío padrísimo, que no, si me meto ahí no salgo esta noche. Asunto que fue combatido en el primer concilio de Nicea en el 325. Los arrianos sostenían que Jesús o el Hijo no era consubstancial con el Padre o Dios y no gozaba de su misma naturaleza. Por lo tanto, que era completamente humano. El catolicismo sostiene que el Hijo es consubstancial con el Padre Dios, que recibe una misma adoración y gloria y que en su sustancia no se diferencian. Lanzo esta pregunta para todos menos para Fernando porque ya esto se explicó en el curso de misa. Esa última parte, el catolicismo sostiene que el Hijo es consubstancial con el Padre, etcétera, ¿dónde
se concibió, donde se dijo. Muy bien, quiero manos más levantadas, porque estoy evaluando quiénes pueden ser en un futuro magíster de metafísica. Esto se dio, esto se explicó. Muy bien, hay una sola mano. La tuya también. Espérate un minuto, ya va. Me tengo dos, los dos van a hablar. Y tres. Muy bien. Es que cuando hable uno, ya todos los demás se van a copiar de eso. Muy bien, dime. Se habló en el concilio de Nicea. Yo dije se habló por no decir se decidió. ¿Cómo se decidió? ¿A través de qué? ¿Cómo? Papá, por favor, si todavía seguimos con eso que se hizo en el concilio de Nicea y se sabe. Muy bien, esa pregunta se la paso a los otros que levantaron la mano. Entiendo que se definió con el credo. O sea, ¿eso es lo que tú entiendes o fue lo que sucedió? Se definió en el credo. Que si fue lo que tú entiendes o fue lo que sucedió. Una cosa es lo que uno entiende y otra cosa es lo que sucede. Ajá. Fue lo que, entonces no diga entiendo. Cuidado cómo hablan, señores. Una cosa, entiendo, es subjetivo. Y se definió en el credo. ¿Cómo se llama ese credo? Niceno-constantinopolitano. Es una palabra dominguera. Hay que hacer muchas gárgaras y mover mucho los labios y la lengua para poderlo pronunciar. Muy bien, este supuestamente es arrio, pues una imaginación de lo que es arrio. ¿Qué pasó? Arrianos querían invadir la iglesia donde estaba San Ambrogio, y San Ambrogio los encerró para que no los mataran y los distraía cantando. Ese canto es el canto ambrosiano, muy parecido al canto gregoriano. El gregoriano se llama gregoriano porque lo compiló el Papa Gregorio Magno. Y el canto ambrosiano, porque lo compiló, o lo creó, lo fomentó San Ambrogio. Pero para ustedes que no son músicos, oyen una cosa y oyen la otra y la van a oír igual. No hay mucha diferencia. Muy bien. El canto ambrosiano, siglo IV, canto llano, vocal, monódico. ¿Qué quiere decir monódico? A una sola voz. Pero no es una sola voz, un solo cantante. No, una sola línea melódica. Una sola línea melódica que la pueden cantar varios, pero una sola, sin polifonía, digamos. A capella, ¿qué quiere decir a capella? Sin acompañamientos. La melodía se mueve por grados conjuntos, sin intervalos lejanos, con una rítmica determinada por el texto. ¿Qué quiere decir rítmica determinada por el texto? A ver, la rítmica no está escrita, sino Ajá. que, terminado por el texto, no me puedo ni imaginar cómo hacían la cantar. No, espérate. La rítmica está determinada por el texto es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a agarrar el alma llanera. Yo nací en esta ribera. Ese yo es la rítmica definida por el texto. No, porque en el alma llanera tiene una... No es lo que yo digo. Mira, yo nací en una ribera. Cuando tú hablas, tú dices, yo nací en una ribera del Arauca. No, dice, yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Ese ritmo era el que tomaban para la música. La música estaba determinada por el ritmo de las palabras. Miren, perdónenme porque puedo ser egocentrista, pero es que hice un trabajo para la misa de mi tierra, mi persona ha compuesto una misa, donde me esmeré en hacer el Padre Nuestro,
con el ritmo determinado por las palabras. Uno dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo le puse la música? Padre nuestro que estás en el cielo. Igual a cómo va el texto. Las canciones que ustedes cantan, es que no se me... Mis Buenos Aires queridos, esa rítmica no va con el texto. Porque usted no dice, mi Buenos Aires querido. Usted cuando decir mis Buenos Aires querido, usted no dice, mi Buenos Aires querido. No, usted no habla así. Usted dice, mis Buenos Aires querido. O sea, esa rítmica no va con el texto. ¿Van entendiendo? Muy bien. Ok, seguimos. El canto gregoriano es una forma musical monódica también, usada por los cristianos en la Edad Media, compilada por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, está conectado con el plano del ser divino, estamos hablando con el plano de la divina presencia de Dios yo soy. Es una música del sexto rayo, una música devocional, mística, que produce paz y tranquilidad. No puede ser que estamos llegando al final. A mí me parece que yo estoy empezando la actividad ahorita. Vamos a ponerles un canto gregoriano, que ustedes tienen una vivencia convertida ya en experiencia importante, con el Salve Regina. Aquí hay un grupo de personas que pertenecen a la corte merovingia del príncipe conde Rubén Alberto Gabaldá Castro, y a veces él hace misas donde participa la corte, y él le gusta mucho que se cante tanto el Pater Noster gregoriano como el Salve Regina gregoriana, del segundo modo, creo yo que es el segundo modo el que él usa. Bien, o sea, porque hay un primer modo, y hay un segundo modo, o primer estilo, o segundo estilo. Nosotros hacemos el segundo. Bien. Y bueno, siempre había problemas con el latín, había problemas con la melodía. Entonces, bueno, vamos a solucionar el problema. Los cité a la casa y les di algunas clases de canto, les hice vocalizar, hicimos pues la memorización de la música y de la letra. Por lo tanto, fue lo que escogí hoy para que se sientan familiarizados con esto, porque cuando fuimos a la próxima misa, pues indudablemente el cambio fue muy favorable, como nunca antes, y lo que les quiero decir es que hasta el príncipe conde colgó ese fragmento, porque lo escuché, y no es para vanagloriarnos, pero la verdad es que para no ser músicos salió bastante bien. Es completamente gregoriano lo que vamos a poner ahora. No debe llevar órgano. ¿No saben lo que me costó conseguir este ejemplo? Porque el canto gregoriano es a capella, no lleva órgano. No se canta a varias voces, porque ahora le han inventado segunda voz, tercera voz, cuarta voz y ese tipo de cosas. Hay versiones bellísimas a varias voces, pero que no debe llevarlo. Vamos a escuchar. ¿Lo tenemos listo ya? ¿Lo incorporaste? Bien. Salve.